¿No te pasa que ves tu lista eterna de tareas y piensas, pero si todo es importante? Yo sé lo que se siente, yo sé que deseas avanzar en tus proyectos y tener la claridad de qué es lo más importante, de verdad. Pero si sigues atrapada en el desorden de tareas diarias, ¿cómo lo vas a lograr si pierdes energía al decidir constantemente y cuando es hora de crear y ejecutar, tu energía ya se ha ido? Hola, soy Mafe. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ritmos Productivos. Pero entonces, ¿cómo saber qué hacer de primeras? Porque imagínate levantarte un día sin dudar qué vas a hacer hoy, sin hesitación y teniendo la convicción de que vas a hacer la acción correcta en el momento adecuado. La realidad es que habrá días en los que te sentirás así y otros que será más difícil ver entre la bruma y para despejarla tienes que ver las diferentes capas que puedes estar ignorando. El problema es que la mayoría de métodos de priorización los han creado los hombres, sorry guys, desde una visión lineal de la productividad. Y cuando vemos la realidad, especialmente la de las mujeres, nos damos cuenta que se ha ignorado factores como la energía y los ritmos constantes que experimentamos mes a mes. Por ejemplo, la herramienta más universal que hemos escuchado es la matriz de Eisenhower, donde tienes 4 cuadrantes. El primero es lo urgente, y lo importante significa que tienes que hacerlo ahora. El segundo cuadrante, donde están lo no urgente y lo importante, significa que esas tareas son las que programas, es tu zona dorada. El tercer cuadrante es lo urgente y lo no importante, que en teoría delegas. Y el cuarto, lo no urgente y lo no importante, que eliminas. Y el objetivo es aumentar el tiempo que pasas en el segundo cuadrante. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de ese mismo cuadrante ya hay muchas cosas? ¿Cómo priorizas las tareas al interior del segundo cuadrante, por ejemplo? En este episodio te voy a enseñar las diferentes capas de la priorización y sus matices, porque una cosa es diferenciar las tareas urgentes e importantes. Eso te lo puedo decir desde ya. La urgencia la determina qué tan cerca está la fecha de entrega y qué tanto previste con anticipación para que no te llegara tan encima. Pero no quiero que nos quedemos ahí, porque hay capas más profundas que definen tus acciones diarias. Cuando emprendes y tienes una empresa, tienes que aprender a dominar esta habilidad o si no, te puede costar caro. Pero cuando estaba escribiendo este episodio recordé mi época de empleada en una empresa de diseño interior en Colombia. Todo era más sencillo porque cuando eres empleada, alguien más decide por ti y tú solo ejecutas. Me refiero a decisiones estratégicas a nivel de negocio, aunque depende en qué posición te encuentres dentro de la empresa y tu nivel de responsabilidad, obviamente. Mi punto es que hay momentos en la vida en la que tienes menos responsabilidad y en tu mente el ejercicio de priorizar tiene menos relevancia o tiene menos elementos. Pero cuando eres ambiciosa, tienes sueños, aspiraciones y luego empiezas a tener más responsabilidades porque decides tener tu propia empresa, priorizar ya no es opcional, es indispensable. Ahora sí vamos a la carnita, como dicen mis amigas mexicanas. Te voy a enseñar las 4 capas que uso para priorizar. La primera capa de priorización es muy amplia y se basa en tus valores más profundos. Esto puede ser tu familia, tus amigos, tu religión o práctica espiritual, tu trabajo, el ejercicio, tu tiempo a solas, el medio ambiente, la diversión o el dinero. Te voy a contar mi caso. Como puede que ya sepas, nací en Colombia y en mi país tenemos un sentido de familia muy importante. Nací escuchando que la familia es lo más importante en la vida y también lo viví así. Sigo creyendo que es así y por eso cada vez que vienen a visitarme a Francia o yo voy a Colombia, priorizo tanto el tiempo con ellos, porque literal vale oro. Luego, en algún momento de mi vida, empecé a repetirme a mí misma, mi bienestar es mi prioridad. Y de pronto me lo has escuchado decir antes. Y luego en las mismas líneas se encuentra mi paz interior. Por eso valoro mucho mi tranquilidad y la calma. Por otro lado, tengo amigas con otro contexto. Ellas tienen una relación muchísimo más cercana con sus amigas que a su familia. O incluso acá en Francia existe un concepto diferente de familia. Hay muchísima más independencia desde que son jóvenes. Claramente varía de familia en familia, pero pasa mucho que los papás tengan sus propios planes y los hijos vivan lejos. Es otra dinámica. Para otras personas el trabajo puede ser más importante que la familia por razones personales. De pronto aman tanto su trabajo que se vuelven workaholic y eso mueve sus decisiones de vida. Ahora, volviendo a mi frase, mi prioridad es mi bienestar. Esta frase no es solo una frase bonita. Al repetirla, determina muchas de mis decisiones diarias. No de manera estricta ni rígida, pero sí las acciones que están alineadas a ella, como cuando intento proteger mi sueño y además
hay un mantra que me ayuda, que me sirve mucho, y es: me muevo sí o sí 3 veces a la semana. Me refiero a hacer un buen ejercicio con pesas o de más exigencia. Y esta frase determina cómo me organizo para que me cumpla a mí misma. Por eso una persona que valora más las amistades va a tomar decisiones que le refuercen eso que valora en su vida. Y así con la familia, la diversión o la salud. Una persona que toma acción en coherencia con sus valores es consciente de dónde invierte su tiempo y su energía. La pregunta ahora es: ¿lo estás haciendo en piloto automático o con intención? ¿Cuáles son los valores que te mueven a ti diariamente? La segunda capa es el momento de tu vida. Eso significa reconocer la realidad actual, tus ritmos conscientes. En mi caso, estoy haciendo crecer mi negocio y mi marca personal. De igual manera, llevo un año casada y mi realidad es que el tiempo que paso con mi esposo es esencial porque nuestra rutina varía mucho de una semana a otra. Entonces esos momentos para mí son muy importantes. Y además estamos construyendo proyectos de inversión juntos. Así que eso también es una prioridad en mi vida. Esta es la radiografía de mi realidad y de ahí determino cuáles son mis prioridades actuales. Ahora te cuento el caso de un amigo del club de running al que voy cada sábado. Él es un emprendedor ruso, súper activo. Él desarrolló y creó una empresa de cafés para ciclistas. Y también es súper deportista. Y cuando estábamos corriendo un sábado le pregunté cuántas veces estaba él entrenando por semana y si tenía alguna competencia próximamente. Y me dijo: no, el año pasado me dediqué a mis carreras, pero este año mi prioridad es el negocio. Así que tengo que equilibrar y bajarle al ritmo de los entrenos. Este fue otro ejemplo claro de cambio de prioridades por su momento de vida. Varias de las mujeres que entraron a mi programa venían de ser mamás, tenían sus bebés de 6, 7 meses y siempre les recordaba que lo más productivo que estaban haciendo en ese momento y en este momento aún era ser mamás. Entonces te pregunto, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? ¿Cuál es tu realidad? La tercera capa son tus proyectos actuales. Determinar mis proyectos actuales me da la tranquilidad de saber que no tengo que hacer todo ni ya ni al mismo tiempo, que cada cosa tiene su tiempo y su lugar dentro de mi trimestre. Te lo pongo así: la primera capa es como ver un dibujo amplio de tu vida. Es el cuadro general. La segunda capa representaría en tiempo el año en el que te encuentras. Los proyectos en la visión del tiempo son los trimestres. Esta capa te da dirección y la tranquilidad de saber en qué enfocarte y en qué no. En este punto las acciones y las prioridades se vuelven más tangibles, más medibles. Puedes ver cuántos proyectos abiertos tienes o si estás sobrecargada. Y por eso se te dificulta priorizar, porque tienes muchas cosas en tu plato. O si decides cambiar de dirección, que también es muy válido, o qué te hace falta para cumplir ese proyecto que tienes en mente y solo te falta un cachito. En los proyectos trimestrales puedes lanzar un producto o un servicio, un proyecto de inversión, un viaje, hacer un curso, una formación, entrar a un reto de bienestar, de alimentación, de deporte, prepararte para una competencia. La lista es infinita. Algo que me gusta hacer y recomiendo dentro de Armonía en Acción es ponerle un nombre divertido y emocionante a tu meta. Por ejemplo, Fire Race, Golden Mind, si estás tomando un curso. Bueno, no sé, a veces los nombres en inglés suenan más divertidos. Algún nombre que te haga sentir que estás entrando a una aventura. Y la cuarta capa es cómo vives tu semana. Y aquí ya nos vamos al caso en el que vives apagando fuegos o que piensas que todo es urgente. Si este es tu caso, es porque no estás viendo las fechas con suficiente margen, no estás viendo el panorama completo o más lejano. Te hace falta una manera eficaz de visualizar el tiempo, anotar citas, eventos o planes en tu calendario. Y eso va a hacer que esa sensación se reduzca. Imagínate esto: es como si estuvieras en una cueva y alumbraras con una vela y solo vieras la piedra que se te atraviesa. Es estresante, de pronto hasta te tropiezas porque no viste bien, porque ya estaba muy encima. Planificar tu semana es como tener una linterna más fuerte, que te evita sorpresas desagradables. Y tener una lámpara más potente que te dé más luz es la que te permite ver los 3 meses de la capa anterior. Y así es más fácil dar los pasos y esquivar esas piedras o los obstáculos que se te están presentando. Y entonces si ves cómo en esta última capa que representa tu semana, las decisiones se empiezan a sentir un poquito más sencillas de tomar. Pero bueno, cuando tienes una empresa todo cambia, eres tú la que decide qué es importante y qué no.
y hay momentos en los que realmente todo parece importante y a veces hacemos tareas porque estamos convencidas de que es la tarea más importante, pero solo nos escondemos en tareas fáciles o más cómodas que no mueven realmente la aguja. Te voy a dar 4 métodos de priorización que utilizo para ponerle orden a mis tareas. Y junto a este episodio vas a poder descargar una guía para priorizar tus proyectos y tareas, donde podrás identificar tus diferentes capas y aplicar el método de priorización que más se adapte a ti. El primer método se llama la matriz DETS, D-E-T-S. Es un método que yo me inventé. Si encuentras algo similar, me lo puedes decir en los comentarios. El primer método es para evaluar los posibles proyectos que tienes en tu mesa y a los cuales decides darles tu atención. Te cuento mi caso. Esta semana tenía planeado hacer este podcast en menos tiempo, si te soy honesta. Pero revivió un posible proyecto de diseño interior y una colaboración que voy a hacer para una escuela de negocios. Adicionalmente tengo el lanzamiento de Armonía en Acción y lanzo mi mentoría de marca personal. Y la otra semana terminó una última sesión de otra mentoría. Luego, ante el bloqueo de ver todo al mismo tiempo, de sentir que tenía muchas cosas, decidí aplicar la matriz DETS. ¿De qué se trata? Del 1 al 5 califiqué los siguientes factores. La D es de dinero. ¿Cuánto dinero me aporta o qué tantos beneficios económicos me trae? La E es la de estrés. Hay proyectos que a pesar de que te aportan dinero, sabes que pueden ser más estresantes y retadores y eso te puede consumir mucho a nivel emocional y de salud mental. La T es de tiempo. ¿Cuánto tiempo estimado me va a tomar? ¿Es un proyecto a largo plazo, de unos meses o solo falta un compromiso y ya terminas? Y la S es de satisfacción personal, porque siento que sí es importante aceptar que hay proyectos que nos emocionan más que otros y hay que poner eso también en la balanza. Y al final también pongo si hay una fecha límite ya establecida. Cuando llenas esta matriz te das cuenta que hay proyectos en los que no tienes que actuar la siguiente semana. Puedes soltar por un momento. Hay otros que el tiempo que te queda es muy corto y ya los vas a terminar. Otro que te trae un buen dinero, pero el estrés puede ser considerable. Ya puedes tomarlo sabiendo que puede ser complicado o decides no tomarlo. Al final, después de poner tu juicio personal y tu criterio de qué valoras más, las prioridades empiezan a ordenar. La segunda matriz se llama Fundamenta. La aprendí de una mentora francesa. Ahora te muestro un caso puntual. Hay momentos en los que ya sabes cuáles son las tareas más importantes y te gustaría delegar, pero por dentro tú sabes que eres la misma persona a la que le vas a delegar. Esta matriz está hecha para determinar el orden de las tareas que por ahora tú vas a hacer. Y sí, obviamente hay varias que la IA puede hacer, pero vamos a verlo de manera más humana en este caso. En esta matriz hay 5 niveles de importancia. La primera es el dinero. ¿Cuánto dinero te va a aportar esa tarea? La segunda es lo urgente. ¿Tiene una fecha límite y tiene que estar hecha rápidamente? Es la pregunta. El tercer factor es lo importante. ¿Esa tarea la debo hacer porque me bloquea para hacer el resto? Esta me ayuda muchísimo para determinar el factor cascada. Identifico exactamente cuál es la tarea que si no la hago, las otras no se pueden hacer. El cuarto es el debe hacerse en algún momento. Y el último es me gustaría hacer. Es una posibilidad. Y así vas creando naturalmente otro orden y ya no está todo en el mismo nivel de importancia. Y el tercer método tiene en cuenta ese factor del que te hablaba, que los métodos lineales y masculinos no tienen en cuenta, tu energía. El método se llama ABCDE más la energía. En este método el objetivo es clasificar las tareas por orden, en el cual la A es las tareas más críticas, con consecuencias serias si no se hacen. La B son importantes, pero no tan críticas como las A. La C es, estaría bien hacerlas, pero no pasa nada grave si no se hacen ya. La D son las que se pueden delegar y la E que se pueden eliminar. Si ves, se parece un poco a la matriz anterior. La idea es sacar de tu cabeza todo lo que tienes pendiente y etiquetarlo con una letra A, B, C, D, E. Esto ya aligera mucho la mente porque empiezas a ver que no todo tiene el mismo peso. El twist se da cuando agregas tu energía, porque el ABCDE se queda corto si no miras tu energía. Por eso lo mejoro con un detalle más, el esfuerzo o la energía que requiere cada tarea. El primer paso es anotar todas tus tareas o pendientes sin filtro, luego asignar la letra correspondiente y al lado de cada tarea marcar cuál es el esfuerzo que se requiere. Puede ser energía alta, energía media, energía baja o como quieras mencionarlo, pero tu esfuerzo alto, esfuerzo medio, esfuerzo bajo. Y de ahí se forma un orden muy natural para tu día, que es una tarea A de alto esfuerzo cuando tengas más energía
y de pronto una o dos tareas B o A de esfuerzo medio. Y puedes terminar con tareas de bajo esfuerzo. Podrás llenar tus prioridades en la guía de priorización de tareas y proyectos que te dejo en la descripción del episodio. La clave aquí es identificar cuál es tu momento del día en el que tienes mayor energía para poner esas tareas de mayor esfuerzo. Y el último método es el método EDAP. EDAB. Es una limpieza y diseño de tus tareas con intención. La primera letra es de eliminar. Es un poco a la inversa. La primera pregunta ¿es realmente necesaria esta tarea? Así identificas que hay algunas que definitivamente no tienen que estar ni siquiera en tu lista. La D es de delegar. ¿Puede hacer esto alguien más, otra persona e incluso mejor que yo? Generalmente pueden ser tareas más técnicas de algo que tú no dominas. Y la A es de automatizar. Puedo crear un proceso o utilizar una herramienta o la IA. Y la última es agrupar. Es la B de bash en inglés. Por eso es que en este caso lo traduje. Pero es agrupar tareas similares. Correos electrónicos, administración, contenido en un solo momento del día. En este método, antes de añadir algo a tu agenda, pregúntate, ¿esta tarea es para mí, para otra persona, para una máquina o para la basura? Ya con esta pregunta te puedes dar una idea de si la tarea vale la pena o no hacerla. Para terminar, quiero que tengas en cuenta que la claridad que vas a tener para priorizar depende mucho de la energía con la que te encuentres y de tu estado de ánimo. Y para eso te recomiendo no tomar decisiones importantes cuando estás cansada o emocionalmente afectada. Espera a sentirte mejor para tener una mayor claridad mental. Y segundo, ten presente de no priorizar por urgencia, sino siendo consciente del match que puedes hacer entre el tipo de tarea y tu momento más productivo. Así te beneficias de tu pico de energía. A eso se le llama el efecto de sincronía. Y esto es lo que te enseño dentro del programa Armonía en Acción. Un programa que te enseña a organizarte y ser más productiva cuidando de ti en el camino. La segunda edición comienza en septiembre y las puertas se abren el 31 de agosto. Uniéndote a la lista de espera tendrás acceso prioritario a esta, la última versión del 2026. Encuentras el link en la descripción del episodio y en mi Instagram. Y recuerda descargar las notas del episodio con tu guía para priorizar tus proyectos y tareas. Nuevamente gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos en un próximo episodio.